Buenos días, hoy grabamos un nuevo capítulo del Diente de León, el podcast de Especialisterne, y vamos a hablar de mujeres autistas. Me presento, soy Julia Lladó, fotógrafa y estudiante de Historia del Arte. Hay que remarcar que hablaremos de mujeres cis, de personas socializadas como mujeres, ya que desgraciadamente aún no hay suficientes estudios que nos hablen sobre las manifestaciones del autismo en mujeres trans, personas no binarias y otras disidencias. Desde aquí animamos a que se lleven a cabo estas investigaciones para que los diagnósticos, estudios y terapias sean inclusivos para todos. Vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Marisol Domínguez, le gusta la antropología y trabaja en la Casa Batlló. Hola, buenas tardes. Y Montse Bizarro, amante de la literatura y periodista en el Departamento de Marketing y Comunicación de Especialisterne. Hola, ¿qué tal? ¿Creéis que existe un infradiagnóstico en el caso de las mujeres? ¿Por qué creéis que ocurre? Bueno, creo que hay una brecha en el diagnóstico de las mujeres y los hombres. Con esto no digo que los hombres algunos hombres no pasen por algunas situaciones iguales, pero nosotros somos la mayoría en esta situación. Incluso se han dado casos de que se le han diagnosticado a mujeres ya en una edad muy madura. ¿Por qué se da esto? Porque nosotras escondemos más el diagnóstico o porque no saben diagnosticarlo a tiempo. ¿Qué se debe hacer? Ahí la cuestión. Yo también creo que sí, que existe un infradiagnóstico en el caso de las mujeres. Primero porque aún se cree que el autismo es una cosa de hombres y por lo tanto si eres mujer es muy posible que recibas otros diagnósticos a lo largo de tu vida, como por ejemplo el TLP, que es bastante similar en términos de regulación emocional. Y después también hay ciertas características que podemos tener muchas mujeres que quizá no son llamativas a la hora de sospechar de autismo, como por ejemplo ser muy tímida o no participar en clase y cosas así, porque es lo que se espera de nosotras según nuestro género, y en un chico quizás sí que saltarían las alarmas si fuera tímido o no participar en clase. Después también creo que hay sesgos de género en las pruebas diagnósticas, porque están pensadas sobre todo para detectar el autismo en hombres y en las mujeres las manifestaciones del autismo son muy distintas. Y además también hay muchas mujeres que hacen masking para encajar o que tienen rasgos poco visibles o que son más internos en lugar de ser conductuales. Y todo esto puede afectar a que sea difícil detectar con las pruebas que existen actualmente, ¿no? Y por último, yo diría que el autismo es un espectro y que si eres muy funcional como para funcionar en la sociedad y tienes pareja y tienes amigos y un montón más de estos estereotipos, es fácil pues que no te plantees el diagnóstico por este desconocimiento que aún existe sobre el tema, ¿no? Y puede ser que vayas de psicólogo en psicólogo sin saber qué te pasa y que nadie lo sepa detectar. Es verdad. Sí, o sea, de hecho, la mayoría de mujeres autistas que conozco, yo incluida, hemos tenido un diagnóstico tardío Sí. o cuando ya éramos adultas. Y eso ya supone haber crecido con mucha inseguridad, mucha incerteza, con ese no sé qué le pasa, Sí, sí. ¿no? Pasas Y por varios diagnósticos. también. Y al final cuando te llega, pero te llega tarde. Exacto. Ligado con esto, ¿creéis que hay diferencias en las manifestaciones de autismo entre mujeres y hombres? ¿Por qué creéis que ocurre? Creo que hay diferencias tanto a nivel hormonal como con los roles de género. Puede que estos factores influyan bastante cuando el autismo se manifiesta. Eh, Nuestros cuerpos lo manejan de forma distinta y la sociedad espera de nosotras cosas diferentes que a los hombres. Entonces, es decir, que como lo que está diciendo Monster, mientras que a una chica se le puede permitir, por así decirlo, que sea o no, o que sea tímida, que no hable mucho, o es decir, no pasa nada, que a un niño le pase eso, ay, vamos a comer, algo le pasa. Entonces, puede que es más temprano el de ellos que la cantidad de niños y de libros y de toda información con niños son niños en género masculino autistas que en niñas. Niñas ya te digo pocas, ya nosotras es hablando del autismo ya en mujeres. He visto casos de mujeres de 60 años que diagnosticaron con 60 años que tenía autismo y toda su vida preguntándose qué era diferente y era por esta razón. Sí, yo también creo que hay muchas diferencias, sobre todo por este tema de los roles de género.
Sí que sé que hay personas que son más biologicistas y que defienden que hay cerebros femeninos y masculinos, pero yo soy más defensora de la influencia de los mandatos de género, porque, por ejemplo, desde pequeñas a las mujeres nos han enseñado a ser más educadas, más sumisas, más complacientes y adoptar siempre el rol de cuidadoras. Y a los hombres, por ejemplo, les enseñan a ser más competitivos, más extrovertidos o más valientes, ¿no? Entonces, estos agentes de socialización nos van inculcando estas enseñanzas y muchas veces no somos conscientes de esto, ¿no? Y para salir de ahí tenemos que deconstruir todo esto que nos han enseñado qué significa ser hombre y qué significa ser mujer para saber qué posición queremos ocupar en la sociedad y construir una identidad un poco al margen de estos mandatos de género, ¿no? Pero el caso es que antes de deconstruirlos, tenemos que aceptar pues, que estos mandatos de género nos han afectado y que por eso es muy probable pues, que hagamos masking, que intentemos ser muy complacientes en las relaciones sociales, que intentemos camuflar algunas conductas consideradas disruptivas y al final pues que intentemos sentirnos queridas y validadas con lo que pensamos que es más aceptado a nivel social para las mujeres. Sí, de hecho, bueno, es básicamente lo que han dicho todas, ¿no? Pero como que el autismo se suele manifestar de ciertas maneras que socialmente son aceptadas e incluso deseadas en cuanto a personas socializadas como mujeres, ¿no? Entonces esto dificulta mucho el diagnóstico y sobre todo también es mucho más común el tema del masking, que bueno, que además añade toda esa dificultad. E incluso lo interiorizamos tanto que al final pues no sabemos cuándo estamos haciendo más que cuándo no, etcétera, ¿no? Otra pregunta. ¿Sois feministas? Porque ¿cómo creéis que interseccionan las opresiones recibidas por el machismo con la discriminación por ser mujeres y autistas? Yo no sé si soy feminista, creo que voy más para eso, para género, pero decir, no hago lucha constante, pero creo en la lucha, es decir, no soy una activista activa, por así No, decirlo. militante. Exacto, sí. Pero sí que sé que hay discriminación del autista hombre al autista mujer. Creo que a ellos se les permite o se les pinta en las ficciones, en lo que sea, con roles ya variados. Entonces la gente y la sociedad ya tiene como presionado en su cabeza lo que es ser un autista y ser autista hombre. Cuando tú ves visiones a una autista mujer, sí, sí existe, porque sí que existe, porque yo hasta ahora no veo, y si existe será en segundo lugar, tercero, cuarto, y es como para acompañar al protagonista hombre. Eh, decir, que tengan las mujeres un referente a nivel cultural, tienes que buscar mucho en la red, para buscar, digamos, en chats sociales o en canales de YouTube, pero lo que es ficción y en estas plataformas es muy difícil. Eh, se nos permite, como se dice, existir en, en la ficción a nivel muy esporádico. Y no sé, esto debería de cambiar, la verdad. Sí, bueno, para el hecho de tener referentes y representación, ¿no? También. Exacto, sí, sí. Que no seamos solamente The Good Doctor, por Dios, es que es porque Sí. Bueno, yo también soy feminista y soy feminista transincluyente, que creo que ahora se tiene que remarcar mucho esto. Y porque al final todas tenemos que luchar juntas contra el sistema patriarcal y el machismo, que es lo que nos oprime a todas. Y después también todas las opresiones son interseccionales. Cuanto más te acerques al ideal de hombre cis heterosexual, blanco, neurotípico, de clase alta, con un cuerpo normativo, más privilegios tienes, ¿no? Y tienes que ser consciente de estos privilegios a la hora de tratar a los demás, de revisar el espacio que ocupas en la sociedad y de la responsabilidad que tienes a la hora de opinar sobre algunos temas o perpetuar estereotipos, ¿no? Y esto también ocurre a la inversa. Cuanto más te alejes de este ideal, más opresiones puedes sufrir en la vida.
O sea, si eres mujer, es más probable que sufras más opresiones que un hombre. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el techo de cristal o en las estadísticas de violencia de género. Y si eres autista, también recibirás más discriminación que si eres neurotípico. Y claro, si eres las dos, pues es más probable que sufras pues, el doble de discriminación. Y así con todo, ¿no? Si eres una persona racializada, si tienes un cuerpo menos normativo, todas las opresiones van sumando y bueno, pues lo tendrás peor en la vida. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo también soy feminista transincluyente y bueno, básicamente hablando desde mi punto de vista, desde primera persona, ¿no? Veo como todas las opresiones que van una detrás de otra, que ya solo el hecho de ser mujer, pues lo que decía Monse, ¿no? Pues mira, ya me estaba oprimiendo por esto, por ser autista también, ya se le suma que soy lesbiana, bueno, todo un conjunto de... Y también desde el privilegio, claro, porque tenemos que ser conscientes que nos oprimen por un lado y por el otro también tenemos ciertos privilegios y tenemos que luchar todos para que al menos estemos a la una, ¿no? Que sea para todos la lucha. Seguimos. ¿Habéis sufrido comentarios negativos o invalidación de vuestro diagnóstico por el hecho de ser mujeres o tener rasgos poco visibles? Bueno, yo he sufrido comentarios en el sentido de, no sé si esto se puede decir como rasgos poco visibles. Por ejemplo, en el sentido de que me decían, tú eres autista, se te nota muy poco, pero ¿en serio? ¿Estás segura? Y yo, y claro, entonces uno queda bastante parado con esos comentarios, pero casi la mayoría es así, ¿no? De poco se te nota, o está equivocada la persona que te lo dijo, o no creo que sea así, o que, es decir, ese tipo de comentarios que como que la persona no entiende de que primero soy una mujer que es autista, como estaba diciendo antes, dentro de su percepción solamente tienen cabida los hombres y ciertos rasgos. Entonces, no sé, es decir, para cambiar todas estas percepciones hay que seguir con una lucha continua para que hayan referentes, hayan investigaciones, haya especializaciones, para que, digamos, sí, las mujeres también, y somos así, 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 así. Es decir, solo es como una doble lucha, ¿no? Es decir, como mujer y como autista, fue lo que estaba diciendo. Claro, como eso, ¿no? Como la gente no piensa que una mujer puede ser autista, pues cualquier cosa, ¿no? Se achacará a otro diagnóstico o a que eres incluso una histérica, quizá, ¿no? O cosas así, ¿no? Yo también he sufrido este tipo de comentarios. Primero recibí otros diagnósticos muy diferentes, como ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo y una lista muy larga, porque yo misma no pensaba que pudiera ser autismo y todos los profesionales a los que iba tampoco lo pensaban. De hecho, lo empecé a sospechar a partir de ver a otras mujeres autistas en redes sociales y vi que se parecían mucho a mí y que todos esos rasgos que yo creía que eran muy raros y que me hacían muy diferente y que era imposible que existiera alguien como yo, pues por fin empecé a verme reflejada en algo. Pero bueno, entonces vinieron todos los comentarios de los supuestos profesionales, de amigos que de repente sabían mucho de psicología Exacto. o de gente pues que te conoce desde que eres pequeña, pero que claro, solo conoce una parte de ti por todo el masking que has hecho siempre y te dicen cosas así, ¿no? Tipo, no puedes ser autista porque eres mujer o porque tienes empatía o lo que te pasa es que tienes un trauma infantil o quieres llamar la atención, cosas así, ¿no? Yo la verdad es que, no sé, creo que la gente puede hacer mucho daño con estas palabras, que ahora hay una moda de hablar desde el desconocimiento y de tener una opinión sobre cualquier cosa, pero a mí me gustaría decir que no se tiene que hablar sobre este tema y sobre la identidad de los demás si no conoces bien de lo que estás hablando, porque detrás de estos diagnósticos hay historias personales muy duras a veces, muchos años de buscar quién eres y por qué, y que, no sé, que si no conoces bien el tema, pues que mejor no hables, porque
puede ser muy duro para la otra persona. Y por último también que es un poco peligroso esto de tener rasgos poco visibles porque creo que a veces se minimizan nuestras dificultades en algunos momentos porque parece que no tengamos necesidades de apoyo y esto tampoco es así. Sí, exacto. En mi caso, también he recibido muchos comentarios, bueno, de los típicos de, bueno, no lo pareces, incluso un médico me felicitó porque no se me notaba, era como, ostras, bueno, gracias supongo, ¿no? No sé. O no eres autista porque hablas, porque eres muy funcional, o porque miras a los ojos, o porque no gritas, o porque hablas, o bueno, un montón de clichés y mitos que van por ahí, que bueno, que al final te quedas bueno, con lo que decimos siempre, pues si no sabes, pues mejor no lo comentes, ¿no? Eh, bueno, al final también pasa mucho con las mujeres en el sentido de eso del masking, que también lo llevamos con una mochila, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues si no lo pareces, será porque estamos haciendo masking o, ¿sabes? Pero el comentario, que además seguro que es para todas, que nos ha pasado a todas, es como, bueno, eh, bueno, déjalo, señor, déjalo. Exacto. Y ya está. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en el mundo laboral, ya entrando en materia? ¿Habéis necesitado adaptaciones? ¿Se han respetado vuestras necesidades como mujeres y como autistas? Eh, bueno, sí mismo me bien conocer. Vale. Sí, bueno, yo hasta hace 3 años no tenía el diagnóstico y he sufrido mucho en general en el ámbito laboral. Me he dedicado siempre a la comunicación y me costaban mucho algunas tareas como hablar por teléfono constantemente, hacer reuniones muy largas, hacer brainstorming sin anticipación o charlar con los compañeros del equipo y sobre todo tareas pues que implicaran una exposición social muy alta. Yo no sabía lo que me ocurría y me culpaba muchísimo porque veía que los demás sí que podían con todas estas cosas sin muchos problemas, ¿no? Entonces acabé con la autoestima muy dañada porque yo sabía que era capaz de hacer esos trabajos y que se me daban bien, pero siempre había algo en las dinámicas de los trabajos y en la forma de hacer las cosas que no encajaba conmigo y no sabía por qué. Sí que intuía que tenía que ver con temas sociales o con cosas como la anticipación o las rutinas, pero no acababa de saber por qué me pasaba eso. Y además veía que a mi alrededor no le pasaba a nadie, ¿no? Siempre acababa dejando todos los trabajos y de hecho en el último acabé con un burnout bastante serio porque pensaba que nunca más podría trabajar. Y bueno, el resumen es que yo no pedía adaptaciones porque no tenía el diagnóstico, no sabía qué me pasaba y tampoco, claro, tampoco sabía qué necesitaba, ¿no? Y bueno, tras el diagnóstico sí que he hecho un trabajo de introspección bastante grande y he empezado a pedir algunas adaptaciones, a comunicar lo que necesito, a teletrabajar algunos días. Y bueno, sigue costando pedir todas estas cosas porque te sientes un estorbo cuando ves que los demás no lo necesitan o quizá no se les nota o no sé. Pero bueno, al final creo que tenemos derecho a eso y que tenemos que comunicar lo que nos pasa. Sí, yo no tengo pues mucha experiencia, no, bueno, y en la experiencia que tengo no he solicitado pues a muchas adaptaciones. Llegué a trabajar en un jardín infantil en Colombia y de verdad que me acogieron muy bien durante el programa de la mañana y la verdad que estuve bien acompañada y es decir, no me sentí, como se dice, agobiada por el trabajo con niños. Luego estuve también trabajando en un huerto comunitario, que la verdad que es muy terapéutico, trabajar en un huerto comunitario te ayuda bastante, es más tranquilo con personas, la verdad, la verdad no te juzgan y recibe bastante de ti. Y la verdad que, bueno, aquí con el trabajo local que estoy teniendo, pues, además que ahora me está costando, es como lo que decíamos, lo de, me da la facilidad de hablar
qué es lo que necesito, o cuáles son las cosas que quiero mejorar, o algunas cosas que, que me pasan y a veces cuestan, pero de verdad que ayuda bastante. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante y espero que también lo haya sido para los oyentes, que hayan aprendido un montón de este debate y nos vemos en el siguiente podcast.